Bien, muy buenas noches con todos y con todas. Les saluda Marco Orquiaga, analista de marketing y comunicaciones de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. Y en esta oportunidad les doy la más cordial bienvenida al masterclass que hemos titulado Enfoque Territorial o Políticas Territoriales, Reflexiones para el Desarrollo Estratégico, a cargo de nuestro docente, el profesor José Luis Gargurevich, quien es director ejecutivo de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional, es máster en gestión de políticas públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, profesional de las ciencias sociales con especialidad en sociología por la PUC, ha ocupado cargos públicos como viceministro y directivo en el Ministerio de Educación y Ministerio de Salud respectivamente, y actualmente también es consultor para organismos internacionales como la PNUD, la GIZ, la OIT, entre otros, para acompañar la formulación de políticas nacionales y estrategias de modernización en la PCM. También el profesor Gargurevich es asociado del Instituto para la Sociedad de la Información, miembro de la Iniciativa para Gobernarnos Mejor. Cabe destacar que este masterclass lo estamos desarrollando en el marco de la convocatoria del curso Gestión Estratégica del Desarrollo Territorial. Es un curso de 24 horas académicas cuyo inicio está programado para el 13 de octubre y está a cargo de nuestro profesor, el profesor Gargurevich. Bien, entonces antes de darle pase al profesor, quiero invitarlos a que puedan aprovechar este espacio para poder eh, participar, para poder realizar sus consultas durante el desarrollo de la sesión. Al final de la exposición del profesor Gargurevich, vamos a tener un espacio breve de preguntas, 5 o 10 minutos. Así que las preguntas pueden ser escritas a través del chat de la plataforma o bien pueden levantar la mano y les permitiremos abrir el micrófono. Entonces, sin más, darle la más cordial bienvenida al profesor Gargurevich. Adelante, profesor. Muchas gracias por aceptar participar. Gracias, Marco, y gracias a todos. Hay una súper convocatoria. Qué bueno mirar tanta gente entusiasmada con el territorio y con su análisis. Este es un curso que la Escuela de Gobierno y de Políticas Públicas de la PUC me permitió construir con ellos ya desde hace un tiempo. Tenemos varias ediciones ya del curso y creo que está significando un espacio bien rico para que desde varias disciplinas, eh, profesionales que, tanto en la investigación, pero los que están trabajando en entidades públicas o en entidades privadas, eh, encuentren un espacio, yo siempre digo, un poco disruptivo, un poco novedoso, para analizar si es que estamos preparados para hablar del territorio en la política pública como nos gustaría o como muchos de ustedes deben estarlo trabajando en un escenario donde a veces hay mucha frustración, mucha limitación, muchas eh, ataduras metodológicas de cómo incorporar el territorio como una variable en cualquiera de estos procesos, ¿no? Yo he tenido la suerte de poder participar en varios procesos de formulación de políticas nacionales, pero también he tenido la suerte de trabajar en temas de ordenamiento territorial, de gestión del riesgo de desastres, en temas de gestión de diálogo, de conflictos, o sea, en muchas de las dimensiones de la gestión del territorio. Entonces, creo que puedo ayudar o facilitar una discusión en la que usualmente los expertos y los técnicos, que son los que se meten al curso, pueden encontrarse bajo disciplinas distintas, ¿no? Entonces, como presentaba Marco, el espacio que hacemos aquí previo al curso siempre, que es conversar, lo usamos como una oportunidad para poner sobre la agenda, sobre la mesa, algunos temas que siempre me parece provocadores, y entonces los que quieran participar, los que quieran reaccionar a algunas de las cosas que voy a decir, pues bienvenidos, ¿no? Si me permiten, acá está, voy a compartir mi pantalla. Y les voy a mostrar dos, tres cosas para el tiempo que tenemos solamente y ojalá algunos de ustedes quieran participar y comentar, ¿no? Lo principal, creo yo, en este momento de la política pública nacional es que, como ustedes saben, por más que en algún momento nuestra ley orgánica del Poder Ejecutivo ya nos hablaba de políticas nacionales, eh, nunca se llegó a desarrollar ni conceptualmente ni metodológicamente qué significa una política regional o una política local, ¿no? Yo siempre digo esto porque, como ustedes saben, en las leyes orgánicas de los gobiernos regionales y de las municipalidades existe la competencia de conducir, de dirigir, de diseñar políticas regionales y locales en cada caso.
pero no tenemos una explicación metodológica de qué significa eso, ¿no? ¿Qué significa una política pública regional o local? Hay gobiernos regionales que han aprobado políticas regionales, sí, pero se engarzan con el planeamiento, con el presupuesto, con la política nacional. Son preguntas que no han sido respondidas por nuestro rector en planeamiento, que es el CEPLAN, pero tampoco creo que hemos indagado demasiado en qué significan en un país descentralizado formular una política regional. Significa que yo selecciono una prioridad nacional y digo yo, aquí en mi gobierno regional, de las 10 prioridades en educación voy a agarrar una. ¿Eso significa una política regional? ¿O significa adicionar algo del estándar nacional? Yo adiciono un punto 11, un punto 12. ¿Con qué recursos hago eso? ¿No? O yo adapto lo nacional y lo hago a mi manera. ¿Hay flexibilidad suficiente para hacerlo? ¿Me van a permitir hacerlo? Entonces, en un estado que es, como ustedes saben, unitario y descentralizado, no un estado federado, esas son preguntas muy relevantes que yo creo que han mellado el proceso de descentralización real, ¿verdad? Porque el proceso de descentralización ofreció una transferencia de poder que debería sobre todo expresarse en el poder de tomar decisiones de política pública, ¿no? No solo en el poder, ojalá fuera así, pero no solo en el poder de tener recursos para gestionar servicios, porque, y acá va una primera idea que me gustaría compartir con ustedes, los gobiernos regionales y locales no son ejecutores de políticas nacionales, son, vamos a decir, implementadores de política pública que en el marco nacional tienen que adaptarse a sus realidades y contextos territoriales, porque si no, ¿para qué tenemos descentralización? ¿Verdad? Son niveles políticos. Yo siempre digo, no son ejecutores de algo que se decide a nivel central. Yo sé que hoy en gran parte es así, pero pero el diseño, digamos, de nuestro Estado no debería poder permitirlo, ¿no? O somos nosotros quizás, desde las aristas que cada uno de ustedes está, los que no deberíamos permitir que eso se siga haciendo. Entonces, lo que a mí me gusta siempre hablar de esto es, esta lámina siempre me ayuda mucho porque así como en la política pública, hemos pasado felizmente ya a un estadio donde el ciudadano es el centro, y aunque es obvio, no es obvio, y a veces lo que está en el centro es el Estado o es la entidad pública, o los resultados parece que fueran resultados de las instituciones. La política pública nueva, digamos la política de modernización, digamos nuestras nuevas regulaciones nos llevan a, no, los cambios son de las personas. Las personas son los que logran resultados y cambios. Y yo, desde el Estado o desde el sector privado o desde donde esté, contribuyo a ese cambio que lo logran ellos y ellas, ¿verdad? Yo no logro los resultados, ellos los logran o ellas. Ya. Ese paso que fue traumático para nuestro, o que viene siendo traumático para nuestro Estado más funcional, jerárquico, verticalista, ya ustedes lo conocen, por supuesto, desde donde están trabajando, eh, trajo una nueva lógica de formulemos política desde la gente. Ya. Ahora, no es igual las personas, la gente desde la cual hago política pública y trato de resolver un problema, no es igual a que una persona que esté en Lima, que una persona que esté en Andahuaylas, o que esté en Tapopata, o que esté en Puno. Eso es evidente, también es obvio, pero no es tan obvio. Y por lo tanto, no es la misma política pública la que se necesita. Y no se trata solo de una adaptación. Desde el diseño del problema, desde el diseño de la solución, ya debería ser distinto. Y entonces yo traigo para eso algunos elementos a la mesa, ¿no? Uno es la unidad de análisis y por lo tanto la unidad de gestión en el mundo de la política territorial es el territorio, las personas en el territorio, no las personas volando en el espacio, deslocalizadas, ¿verdad? Sino personas que se relacionan en un espacio geográfico, histórico, cultural eh, determinado y se mueven además en él para aumentar la complejidad, ¿verdad? Porque la idea de territorio que tenemos que manejar
no es un escenario, ¿verdad? No es un escenario del teatro donde las personas actúan, sino es un conjunto de relaciones que deberían armonizarse. Sobre todo el territorio son relaciones moviéndose. Yo siempre digo, el territorio es una película, no es una foto, no es una foto cartográfica, es una película que se mueve permanentemente. Ya, ese territorio, bajo esa perspectiva, que tenemos que dar una perspectiva mucho más integral que lo geográfico o lo físico, ¿verdad? Es la unidad de análisis. Ese territorio es un territorio donde las personas tienen problemas distintos dependiendo cómo lo hacen suyo, ¿no? O cómo conviven con él. ¿Ya? Por lo tanto, bajo esa lógica, hablar de enfoque territorial o hablar de gestión territorial, hablar de gobernanza territorial o hablar de desarrollo territorial debería ser diferente. ¿Y es relevante? Sí, es bien relevante. Es bien relevante. Y esos son los cuatro elementos que quiero poner en estos minutos, ¿no? Uno es que la meta es que el territorio se desarrolle, las personas se desarrollen en el territorio, pero que el territorio también se desarrolle, que pase de un punto A a un punto B, ¿no? Y en las definiciones con las que por lo menos yo coincido más, digamos, en el concepto de desarrollo del territorio, está eliminar o reducir la desigualdad que causa el territorio en las oportunidades de las personas. O sea, el desarrollo territorial en términos productivos, pero también en términos equitativos, pero también en términos de preservación, ¿verdad? Preservarlo, hacerlo competitivo, hacerlo productivo y hacerlo justo, implica que un territorio, que vivir en un territorio no te reduzca oportunidades para desarrollarte que vivir en otro. O sea, el desarrollo del territorio no es para sí mismo, es para que, no, para que el propio territorio no genere desigualdad. Ya, ese es un concepto bien potente, ese concepto con el cual yo trabajo, digamos, el curso, porque sí creo que es importante tener una meta. La meta no es otra que haya solamente medido en términos del PBI o en términos de calidad de los servicios, que es importante, sino en términos de que vivir en un territorio o residir o moverme en un territorio no debería a un ciudadano peruano restringirle derechos o acceso a servicios distinto a otro. Y la manera como lo usamos o lo ocupamos, ¿no? O lo disfrutamos, por supuesto que va generando cambios en él y por lo tanto va generando injusticias también y exclusiones. Esa dimensión justa es una dimensión que hay que trabajar. No hay desarrollo territorial si hay injusticia territorial, digamos, de alguna forma. ¿Y eso por qué me sirve? Porque cuando les pongo estos elementos azules que ven arriba de la lámina, creo que es interesante porque no sé ustedes lo vivirán como yo, pero yo me muevo entre varios sectores que usan el término enfoque territorial todo el tiempo, ¿no? Para decir, bueno, hay que hacer política pública con enfoque territorial. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Y entonces lo que yo traigo a la discusión es, bueno, significa que cuando yo formule una política pública, es decir, una solución a un problema, no olvide que las soluciones y los problemas tienen que abordar las potencialidades y no solo las limitaciones del territorio donde esas personas están siendo afectadas por un problema, ¿verdad? Entonces, el enfoque territorial debería ser aquel en el cual yo a un servicio público, por ejemplo, o a un servicio privado, cualquier servicio, digamos, yo tengo que poder diseñarlo, adaptarlo, optimizarlo, crear nuevos, complementarlo con otros, qué sé yo, ¿no? Fusionar servicios, moverlos en el espacio bajo una lógica territorial, ¿no? Bajo una lógica que persiga a las personas, que responda a las personas. Pero cuando yo soy el gobierno regional, o cuando yo soy municipalidad, o cuando yo soy un actor, un ciudadano en mi territorio, y yo quiero solucionar un problema, yo no estoy aplicando el enfoque territorial, yo estoy gestionando el territorio, o yo estoy tomando decisiones en el territorio. Lo que quiero llegar con esto es diferente la gestión del territorio que el enfoque territorial. El enfoque territorial es para la política nacional o para el servicio público que fue diseñado de una manera y que ahora tiene que adaptarse a donde va a ser provisto.
La gestión territorial debería asumirse como aquella que me permite, hay un término que no me hace muy feliz, pero que es manejar el territorio, ¿no? Quiere decir que el territorio también se gestiona, ¿no? Eh, Uno se tiene que relacionar con el territorio, uno lo ocupa, uno lo usa, uno lo disfruta, uno lo cuida, lo preserva, ¿no? Eh, Desarrolla sus medios de vida en él. Todo lo que hace la gestión del territorio es poner el territorio como si fuera el sustantivo por el cual yo cometo una acción. Yo planifico el territorio, ¿no? Y lo reordeno, le pongo reglas, lo delimito, ¿no? Identifico qué zonas pueden ser más riesgosas para las vulnerabilidades de una persona que otras. Quiere decir que cuando estoy diciendo estas palabras, quiere decir que estoy haciendo gestión del riesgo de desastres, estoy ordenando el territorio, la ocupación, el uso, ¿no? Los derechos de uso del territorio, estoy haciendo delimitación territorial, demarcación territorial. Entonces, todas esas esferas que ustedes deben conocer, el catastro, el acondicionamiento, el desarrollo urbano y rural, todas son formas en que yo gestiono el territorio. ¿Estas dimensiones son enfoque territorial? No, no, no. El enfoque territorial, como les decía, es la manera en que yo adapto un servicio o una política nacional a un escenario. En este caso, yo estoy haciendo territorio, voy a decir así, ¿no? Es un proyecto-trayecto. Hay una sesión de la clase donde hablamos de esto. El territorio es un proyecto-trayecto, es una visión de cambio que quiero lograr y el camino que tengo que hacer para lograrlo. Ya, esa es la lógica de la gestión del territorio. Diferente a gobernar el territorio. Y esa debería ser la esfera más política deliberativa de esa dimensión de la gestión. Yo necesito armonizar los intereses en el territorio, necesito dialogar, necesito transformar oportunidades, disensos, diferencias, conflictos en oportunidades de solución, ¿no? Necesito transferir el poder político y entonces la esfera más política, digamos, debería estar acá en la gobernanza. Necesito articular con otros que son otros grupos de interés, públicos, privados, sociedad civil, organizaciones comunitarias, poblaciones originarias, poblaciones indígenas, qué sé yo, todos los intereses, cómo se toman en cuenta, y a todo eso es gobernar el territorio, o sea, gobernar las decisiones del territorio. Se le llama gobernanza porque la idea es que sea, ojalá, una organización eh, horizontal, ¿no? Un equilibrio entre los actores. Distinto a la gestión. La gestión es hacer, la gestión es planificar, la gestión es mover, ¿no? La gestión es medir, la gestión es delimitar. La gobernanza es decidir, negociar, conciliar, ¿no? Soñar, si quieren, de manera armónica. Entonces, es distinto. Los que están en el mundo de la gobernanza tienen que estar en el mundo de la política, de la deliberación. Los que están en el mundo de la gestión tienen que estar en el ciclo, digamos, de la mejora continua. Y los que están en el enfoque territorial tienen que poder aplicarlo a la política o al servicio nacional. Son tareas distintas, no podemos mezclarlas. Yo no le puedo pedir a un gobierno regional que aplique, que haga política con enfoque territorial. No, un gobierno regional hace política territorial, no hace política con enfoque territorial. Creo que eso, que para mí es muy saludable, nos permite ponernos a todos en esferas distintas de la política pública territorial. Y ojalá construir una metodología que permita que un gobierno regional formule la política regional contra la anemia y que signifique que yo voy a mover mi territorio de tal manera que todos los servicios sectoriales que hay en él se pongan bajo la tarea de esa decisión que he tomado con todos en mi territorio, ¿no? Que es distinto a la decisión que ha tomado un sector, que ha tomado un sector en general para todos, ¿no? O con data nacional. Yo voy a traer mi data local, mi data territorial me va a servir para proponer esas soluciones, ¿no? Y lo otro, y con esto termino para conversarlo, porque esa es la idea de este espacio también, es que yo parto de la tesis de que los problemas públicos, de que los problemas de las personas nunca son problemas sectoriales. Esto es muy impopular, lo que estoy diciendo. Además, para mis colegas también o yo mismo, que yo enseño política, formulación de política.
y parto de la lógica metodológica que tengo que identificar un problema. Pero los problemas que le pasan a las personas no son problemas sectoriales, son problemas de las personas. A las personas no les importa quién lo va a ver, si salud, mujer, midis, eso no está en la identificación de la problemática. Eso reafirma la idea de que la convención sectorial se tiene que usar en una lógica estratégica, programática, para organizar las fuerzas de la solución, pero no porque la solución sea sectorial, nunca es sectorial. Es obvio, pero no es obvio, otra vez. Y en esa lámina que les muestro, trato de un poco de plantear esto. Para atender un problema, el Estado tiene que tomar muchas decisiones. Yo, el caso de María, que está en esa lámina, en el caso, por ejemplo, de un adolescente que fuera víctima de trata de personas, pero poniéndolo de manera más real en nuestro país con Dorcanqui, las niñas, las adolescentes que fueron vulneradas sexualmente en las escuelas, ¿verdad? Ustedes conocen ese caso. Ya es incluso el mejor ejemplo que esto. En ese caso, donde hay mujeres, niñas, adolescentes, que fueron vulneradas sexualmente por sus maestros o por actores de la comunidad, ¿quién tiene que resolver ese problema? Entonces ahí, por ejemplo, como usted en esa lámina, ¿a quién traigo? ¿Al MIDI porque el MIDI es el rector de la población vulnerable? ¿O traigo al Ministerio de la Mujer porque estoy hablando de mujeres? Estoy hablando además de adolescentes que también ellos son rectores de niñez y adolescencia. ¿O traigo al gobierno regional para que vea ese caso? Porque él es el rector del territorio, él tiene que dar, él es la autoridad del territorio. O el alcalde, ¿no? O al ministerio que mire, por ejemplo, trata de personas, en este caso, ¿no? Tanto así, ustedes recordarán que cuando sucedió eso fue el ministro de Educación, por ejemplo, y uno decía, pero ¿por qué tiene que ir el ministro de Educación? Ah, porque pasó en una escuela. Ya, pero porque pasa en una escuela no quiere decir que no sea un problema que está pasando entre múltiples actores del territorio. Creo que esas son las preguntas que hay que hacernos para abordar un tema que es muy complejo. Y otra vez, para el cual no hay metodología, no hay reglas. Hay grandes reglas de la descentralización, hay grandes reglas del desarrollo territorial, ahora hay reglas del ordenamiento territorial más claras que antes, pero no hay reglas de la política territorial. Entonces, hay que crear, digamos, la salida a este problema, si es que estamos de acuerdo en que es un problema, ¿no? Si es que estamos de acuerdo en que si yo creo una solución territorial, no tengo dónde colocarla en los sistemas administrativos, en el presupuesto, en el PI, en el POI, ¿dónde lo pongo? O sea, no está creado para abordar una solución así, ¿verdad? Eso, entonces, esas son dos ideas que quería compartir con ustedes generales sobre enfoque, sobre gestión, sobre gobernanza y sobre la imposibilidad que tenemos de poder abordar bien problemas que son territoriales en un mundo sectorializado, ¿no? Muy bien, pero a ver, los que quieran compartir, igual yo voy a ir leyendo cositas que han salido en el chat de repente, pero los que quieran participar, por favor. Max, te escuchamos. Max, Ya si le quieres, habilité el audio a Max. A ver. Sí, hola, hola, ¿qué gracias, Max. tal? Si no podía Gracias, Max. activar el micro, gracias. Dale, dale, está bien. Buenas noches, estimado José Luis Garibich. Gracias por este tiempo que nos puedas brindar tu experiencia y conocimientos en cuanto a gobernanza territorial. Em, yo quisiera saber un poco cómo poder conciliar el tema de la gestión pública, que es un tema más técnico, un tema más de indicadores, un tema de mejora continua, de eficiencia, con el tema político. Había mencionado que era un tema de gobernanza, de juntar, de armonizar los intereses de los diversos actores que conforman una problemática, de distribuir el poder, de negociar, de conciliar, de soñar, de pensar en grande, que es el trabajo de la política, ¿no? De venderte una idea y de poder captar la cantidad de votos y adeptos que te puedan llevar al final al poder, porque la política en cierto aspecto es la lucha por el poder, llegar, y ese es el fin máximo, ¿no? Ese es un tema de ciencia política que se puede discutir después. Mi pregunta va, y el problema que tengo y quisiera saber un poco en base a esas experiencias, cómo conciliar estos dos enfoques, ¿no? No necesariamente un político o una persona que maneja temas de gestión y de administración estatal es el más popular entre la población de un determinado territorio.
y va más por el tema político de saber cómo venderte una idea que no necesariamente suene técnica, eficiente o suene bien fundamentada, sino que quizás de forma populista se aproveche de las necesidades de una población para poder llegar al poder, porque es el fin llegar al poder. ¿Cómo conciliar estos dos ejes? En el caso de Lima, por ejemplo, tenemos a Rafael López Aliaga, y más allá de discusiones ideológicas o políticas, es un personaje que sabe capitalizar bien sus obras. Tenemos el puente, tenemos los trenes, que no tienen el expediente o el background técnico, por así decirlo, de ser obras bien fundamentadas, pero que en tema de población vende, porque la gente ve que hace cosas, es un político que hace cosas y se mueve, pero eh, viéndolo desde un lado técnico, no es un buen gestor público, ¿no? Más allá ahora de lo que pensemos de él como político. Quisiera saber cómo conciliar estos dos ejes que muchas veces se contraponen o no van de la mano con alguien quien llega al poder. O sea, usualmente alguien quien está como presidente, como ejecutivo, alto funcionario, no es un técnico hecho y derecho, sino que es una persona que está puesta a dedo, que tiene la confianza, pero no es eficiente en cuanto a sus labores como gestor público. ¿Cómo se concilian estos dos ejes, estos dos factores? Gracias, Max. Qué bacán tu pregunta y muy, muy real. Yo parto siempre de la idea eh, de que nadie que cree ser técnico es realmente técnico, ni nadie que cree ser político no está usando la técnica, en el sentido en que creo que cuantos más, cuanto más llevemos la gestión de lo técnico a la arena política, creo que seremos eh, mejores actores que puedan discutir con estas autoridades como tú las has descrito. Creo que lo que ha pasado por mucho tiempo y pasa, y creo que ha pasado en el caso de la municipalidad, es que tenemos técnicos que, digamos, finalmente se someten a las decisiones políticas de turno. Y los técnicos, los que trabajan en las entidades públicas, lo que hacen es resguardar y preservar las instituciones, para que cuando vengan los decisores políticos, tú seas el defensor de la institucionalidad y digas, a ver, acá teníamos una lógica estratégica y yo la voy a defender. Porque los que firman las decisiones, los que sustentan técnica legalmente las decisiones, son esos equipos. Todo esto mediado por, obviamente, estabilidad laboral y otros temores, ¿no? Obviamente, pero también es un poder, ¿no? La técnica es un poder político. Entonces, mi apreciación es, como tú bien dices, tú has separado muy bien lo ideológico, que no es la discusión. ¿Cómo haces que eso conviva? Hagamos que los técnicos se metan a hacer política institucional, que sepan defender las ideas por las cuales han anclado las prioridades en la institución, que los instrumentos de gestión, que el presupuesto, que los protocolos, que las normas, todo evite la discrecionalidad de quien se siente en el sillón del titular de la entidad y que le sea difícil cambiar el rumbo. Si es que ese rumbo ha sido tampoco definido por los técnicos, sino que ha sido hecho con una deliberación más amplia. Eso por un lado. Y lo otro es más difícil, es parte de la gobernanza, es educar a la ciudadanía para que, no porque quiera que tome una decisión A en vez de la B, sino para que sea consciente y responsable de que los recursos públicos se tienen que usar para soluciones que sean equitativas, que tengan un sentido, digamos, de bienestar para todos y no para algunos, que no son solo estéticas, sino que permitan, digamos, que las economías funcionen, en fin. Entonces, eso es más difícil porque es comunicacional, educativo. Pero otra vez, creo que es un buen laboratorio para hacer eso que tú dices, es un gobierno regional o una municipalidad que un ministerio. Un ministerio es mucho más complejo poder mover esas culturas entre la gestión y la política. Pero eso es gobernanza. Y para los que ustedes se metan en gobernanza, métanse en eso, métanse en contestar, en abordar, no contestar, en abordar la pregunta de Max, ¿no? ¿Cómo hago para acercar lo que parece popular para la ciudadanía, lo que parece, digo, con las reglas de la gestión? Bueno, voy a enlazar esas dos cosas. Voy a hacer que los propios ciudadanos sean los que defiendan las políticas de las instituciones en lugar de estar tratando de responder a lo que algún grupo en particular plantea, ¿no? Entonces, mi invitación sería eso, ¿no? A tratar la conciliación implica que ningún técnico se aleje de la política para poder justamente discutir mejor con estos
personajes de turno, voy a decirlo así, ¿no? Muy bien. Si ponemos así en este orden, Pedro había levantado la mano también. Marcos, si le puedes habilitar su micrófono. Sí, ya brilla. Sí, Gracias. doctor Galgori, en realidad tengo un par de preguntas que podrían ser un poquito difíciles de contestar, pero bueno, agradecería pues, que usted sea muy directo en lo que se quiere. Eh, de los tres ideas que ha mencionado, conceptos, enfoque territorial, gobernanza territorial y creo que era política territorial, ¿no? O se me fue ahí el nombre de la que está en Enfoque, medio. gestión y gobernanza, sí. Ah, gestión territorial, enfoque, gestión y gobernanza territorial. ¿Cuáles serían los puntos claves para decir estamos trabajando adecuadamente para lograr el éxito en cada uno de estos conceptos? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, teniendo en cuenta que existen competencias del gobierno nacional y para cada uno de los gobiernos subnacionales, eh, ¿cómo podemos decir a quién le corresponde cerrar las brechas de servicios? Porque, por ejemplo, ¿no? Loreto es una región que tiene agua, tiene el Amazonas, igual que Puno, pero sin embargo son las dos regiones que tienen menos acceso al agua potable. Solamente en el caso de Loreto tiene 48% de su población acceso al agua potable, teniendo todo el Amazonas al costado, y Puno tiene un 36%. Pero la pregunta es, ¿a quién le corresponde cerrar la brecha? ¿Al gobierno nacional o al gobierno regional? Yo digo esto porque siempre el IPE publica los INCORE, hay una serie de estudios como Confie que da las brechas, pero yo veo que los tiempos pasan y gobierno a gobierno no decimos, bueno, ya pues en Loreto ya ahora tiene más del 60% de población en el acceso al agua, o sea, no hay variación. Y eso parecería que más que los gobiernos regionales le corresponde a los gobiernos nacionales. No sé, salvo que me equivoque, no sé si podría contestar esas dos preguntas. Gracias. Gracias, Pedro. Ojalá pudiera. Eh, Mira, yo en los procesos que vengo acompañando sobre estos temas de los que les hablo, yo apostaría mucho y eso tiene que ver por eso con incidencia nacional, ¿no? En elevar la vinculancia del planeamiento de desarrollo concertado y conectarlo con inversión multianual y con presupuesto. Yo creo que ese es el paso. Convertir los planes de desarrollo concertado en lo que dice su nombre, en que haya acuerdos eh, de los grupos sociales de las poblaciones, concertadamente, sobre qué cosa es lo que le interesa a ese territorio desarrollar, del conjunto de la política nacional que igual se tiene que hacer, ¿no? Pero lograr que ese vínculo permita amarrar presupuesto, que es difícil, permita amarrar inversión multianual, que no debería ser tan difícil porque la priorización de la inversión debería estar respondiendo a eso, y que los planes de desarrollo concertado dejen de ser capítulos agregados de los sectores. Capítulo de salud, capítulo de educación, capítulo es lo mismo que está en lo sectorial. El planeamiento territorial, creo yo, en la pregunta que tú me haces, para mí debería ser el gran indicador. Si yo logro que un plan de desarrollo concertado conecte inversión multianual y presupuesto con los PIs del gobierno regional y los locales, yo creo que eh, eh, podríamos evidenciar lo que estamos hablando. Incluso, yo trabajo con algunos gobiernos regionales y en algunas de las ediciones del curso, ¿por qué no creamos un PEPOR, un programa presupuestario orientado a resultados sobre una brecha territorial que haya que reducir? Para entrar a tu segunda pregunta, ¿no? ¿No? Eh, O sea, sí creo que ahí tiene que haber una manera en que yo logre hacerlo. Por ahí alguien comenta en el chat, veo que dice ese plan ya ha cambiado las reglas para que eso pase. Y yo creo que no, no estoy de acuerdo. Yo creo que lo que ha hecho ese plan es enseñarme a hacer un documento. Pero bueno, yo creo que el rol de ese plan no es un rol metodológico, es un rol de conducir el planeamiento del país, orientar la planificación de los territorios. No es hacer guías solamente.
Entonces, yo no creo que los planes de desarrollo concertados estén hechos hoy para poder, son cumplimientos rutinarios, ¿no? Entonces, a lo que decía Pedro, yo sí creo que hay que lograr una vinculancia, planeamiento del territorio con presupuesto y con inversiones. Hubo un grupo de trabajo que yo participé donde estaban tratando de hacer ese enganche, ¿no? Y que me parece que es, ¿quién es el que tiene que reducir la brecha? Esa es una pregunta mayor y es una pregunta de la descentralización, ¿no? Pero yo creo que es una corresponsabilidad, es lo que siempre decimos. Pero en esa corresponsabilidad debería haber otra vez una manera en que yo pueda definir una meta entre el dueño del territorio, voy a decir así, como el rector territorial, entre el rector entre los rectores de los sectores asociados a esa meta de brecha que haya que reducir y el MEF. Porque yo asignarle una responsabilidad a un gobierno regional o a una municipalidad cuando lo que hacen es transferirme dinero para recursos de presupuesto corriente, ¿verdad? Para pagar mis sueldos y no para pagar innovaciones, sino para producir servicios nuevos, no es justo, no es una responsabilidad justa en la descentralización. Entonces hay cosas que hay que arreglar a ese nivel para contestar esa pregunta, ¿no? Pero lo que sí puedo responder con más categoría es que nunca la solución de la reducción de una brecha es una solución sectorial. Y es otra vez, es obvio, es de esas cosas obvias que no son obvias. Entonces los presupuestos no tienen por qué estar en los sectores, los presupuestos tienen que estar en aquellos territorios que logran empaquetar servicios para reducir una brecha. En los que sean capaces de empaquetar servicios que demuestren que van a contribuir a la reducción de una brecha, yo diría que ahí tiene que ir el presupuesto. Ese debería ser el incentivo, ¿no? En lugar de darle todos los años el presupuesto a los sectores para cosas tan generalistas. Eh, Patricia Carrillo. Sí, gracias. Muchas gracias porque siento que este encadenamiento que has hecho en relación a enfoque, gestión territorial y gobernanza territorial y cómo aterriza en el desarrollo territorial es muy potente. Y el ejemplo que has colocado me ha gustado mucho porque no es el ejemplo típico de cuando se habla de desarrollo territorial. Entonces yo quiero o sea, aprovechar eso, ¿no? Ese ejemplo para señalar que y hay una frase que tú has dicho que también es muy potente, que es no hay desarrollo territorial si hay injusticia territorial. Entonces, cogiendo este encadenamiento entre enfoque, gestión, gobernanza que debe aterrizar en desarrollo territorial y el ejemplo que has puesto, pensaba yo que entonces hay territorios que producen injusticias y desigualdades, como la de tu ejemplo, desigualdades de género, que están siendo muy complicadas de cerrar, por lo menos en sus brechas, ¿no? En este ejemplo de las niñas Aguajún, hace 14 años que se está denunciando esto, no se hace nada, no se ha hecho nada. Las autoridades políticas desde el más alto nivel han dicho que eso es cultural, ¿no? Entonces, como es cultural, que siga nomás la gestión, la política y todos los enfoques habidos y por haber van a dejar que las injusticias sigan ocurriendo, ¿no? Que además no es cualquier injusticia, son injusticias que van a terminar produciendo afectaciones que se van a ir encadenando transgeneracionalmente, ¿no? Entonces, sentía yo que también es necesario abordar el enfoque, la gestión, la gobernanza territorial y el desarrollo territorial con otro conjunto de enfoques que puedan contribuir a cerrar estas brechas de género en el caso de tu ejemplo y que con lo último que has señalado contribuyan también justamente a soluciones eficaces en relación a lo presupuestal, involucrando a diferentes sectores y a diferentes productores de servicios que tienen que ver con el ejemplo que has colocado. La trata, en el caso de territorios en donde hay minería y están produciendo esas desigualdades, no solo ahí, ¿no? Porque también podemos hablar del distrito de La Victoria y hablar también de trata, ¿no?
Pero pensando un poco más acotadamente en territorios donde hay minería, donde hay economías ilegales y donde las desigualdades de género y la violencia basada en género se produce de una manera mucho más desgarradora. Y territorios también donde donde el Estado llega mal, si es que llega, ¿no? Y donde la atención de las personas más vulnerables, como las niñas indígenas o que viven en zonas rurales, hace que no tengan ningún tipo de protección por parte del Estado, ¿no? Volviendo un poco al ejemplo. Entonces quería preguntarte, ¿no? O sea, yo sé que esto es difícil, pero ya que estamos hablando de desarrollo territorial y has puesto el ejemplo, ¿no? Yo quería preguntarte cómo ves, digamos, esta necesidad también de encadenarla con otro tipo de enfoques que nos ayude justamente a que exista desarrollo territorial y cada vez menos injusticia territorial. Sí, de acuerdo, Patricia. En realidad yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas o sea, parte de mi perspectiva que traigo al curso es que yo creo que hemos hablado mucho tiempo de desarrollo territorial como si el problema fuera que el territorio fuera o solo sea más productivo y competitivo en términos económicos y medios de vida, pero o si no, en otra ala, proteccionista y conservacionista y protegerlo y ambas cosas son muy importantes. Y creo que hay un elemento del que no habíamos hablado, que es el que yo intento colocar aquí, que es la justicia. Porque sí es verdad, la manera como las personas y el Estado ocupa el territorio va generando desigualdades. Entonces, la brecha, el único problema no es reducir las brechas, es impedir que el territorio se convierta en un elemento de exclusión, ¿no? Y entonces hay elementos de exclusión porque el territorio empieza a ser adverso para las mujeres y no para los hombres de maneras distintas, ¿no? Desde los servicios que prestan o necesita un adolescente en términos de servicios de salud sexual o servicios que necesita una mujer que son distintos a los de un varón, ¿no? Y su accesibilidad. Y como tú dices, y eso es totalmente intersecto, digamos, con el enfoque de derechos, obviamente, pero también con los enfoques interculturales, ¿no? Que hacen ver que en un territorio hay poblaciones que se relacionan distinto con los servicios y por lo tanto la cartera de servicios que cada territorio debería tener, justamente por esa razón, tiene que ser tan diversa, ¿no? Otra vez, nuestro Estado no está preparado para esta conversación. Nuestro Estado es sectorial y segmentado. Así está planteado. El presupuesto es institucionalista, ¿no? El presupuesto se moldea por instituciones, no por problemas públicos. Formulamos políticas, pero el presupuesto no se adhiere a esas políticas, se adhiere a las instituciones. Entonces, sí creo que hay que crear, hay que idear soluciones nuevas, presupuestos orientados a resultados con este enfoque, digamos, que estamos conversando ahora para que eso se logre colocar de esa forma, ¿no? Muy bien. Marco, tú me dices hasta cuándo hay tiempo, ¿ah? Porque está Omar, Jessica y Zulema al menos, pero me dices cómo vamos de tiempo. Omar, Profesor, yo creo que por un tema de tiempo, para que nos sí, alcance para la sí, exposición comercial, con una sí. pregunta más Ok, podemos ir. está bien, muy bien. Omar, por favor, representa a tus compañeros de la mejor forma. ¿Qué tal? Buenas noches. Estupenda masterclass. Quería referirme a lo siguiente. ¿Cómo hacer para que la opinión pública, los pobladores, se interesen más de las políticas públicas que se ejecutan en los gobiernos locales? Por ejemplo, estamos próximos a hacer una audiencia de rendición de cuentas. Son dos al año. Esta es la segunda. Pero siempre solemos ver que hay poca gente, aparte de la publicidad que se da, todo, ¿no? La propaganda. ¿Qué Ujú. está pasando? ¿Por qué el poco interés de la población de ser partícipes, de ser veedores, fiscalizadores, si se quiere, de lo que pasa con su gobierno local, su municipalidad? Usted como profesional, ¿qué recomienda para reactivar, digamos, ese sentir de la población y que puedan acudir a estas convocatorias, no solamente a esto, sino a lo que pueda llamarse más adelante, ¿no? Gracias. Sí, bueno, a ver, miren, yo soy sociólogo también y vivo, digamos, ese desafío que tú planteas, lo sufro también, porque sí creo que, ustedes saben, hay mucha desafección, hay mucha desconexión de los grupos sociales, porque creo que por mucho tiempo hemos creado mecanismos, hemos creado
Hemos creado ¿Qué vehículos pasó? y espacios que ¿Qué no pasó? tienen, hemos creado espacios donde no hay contenido, ¿no? Y acuerdo real. Entonces, nuestro Estado muy regulacional, muy regulador, digamos, nos ha llenado de mecanismos, de instrumentos, de guías, de maneras de hacer las cosas sin que haya contenido real y toda la gente se ha desconectado y la desconfianza te lleva a apartarte. O sea, la ciudadanía tiene un sentido de por qué ha pasado eso y por qué es tan decepcionante, ¿no? Lo que tenemos que hacer, creo yo, es empezar a demostrar que sí se puede hacer de manera distinta. No hay que esperar a que la gran autoridad se le ocurra. Nosotros, si ustedes están en la sociedad civil, si están en la empresa, si están en un municipio, si están haciendo un proyecto, logremos que haya un ejemplo, que haya dos, que hayan 10 ejemplos de soluciones armonizadas por los actores locales que con información local logran proveer una solución distinta a la que hace cualquier otro territorio, ¿no? Y eso costeado, y eso bien fundamentado y con evidencia, o sea, aprendamos a jugar con las reglas técnicas en el campo político. Mientras no hagamos eso, no vamos a presionar a los que tienen que cambiar las reglas. Esto que estamos hablando implica cambio de reglas. Entonces, yo no puedo esperar a que ese plan cambie la regla porque se le ocurra. Tiene que haber una presión desde el territorio de decir, oye, yo lo quiero hacer de otra manera. Ya, eso somos nosotros. Nosotros somos los que podemos presionar para eso. Y si eso ocurre, Omar, y si esas soluciones encuentran un campo adecuado, eh, entonces va a haber, la confianza se va a regenerar. Yo no le puedo pedir un voto de confianza a la gente si no hay ese primer camino, pienso. Creo que es injusto pedir a la gente que se conecte con algo que no le está ofreciendo nada, ¿no? Ya estoy hablando del punto de vista más sociológico. Nuestra tarea es demostrar que sí se puede para luego que la gente se reconecte con ese cambio, ¿no? Por ahí veo mensajes que dicen, no, los funcionarios no quieren. Miren, no es verdad. O sea, en realidad todos los que trabajan en el Estado, bueno, hay de todo en todas partes, digamos, pero hay servidores civiles en el Estado que quieren que las cosas funcionen bien, que están años tratando de hacer que las cosas funcionen bien, pero que no todos son dueños de las reglas que lo permiten. Y lo que yo siempre digo, así es, Sally lo dice, sí hay, pero no pueden tomar decisiones. Pero ¿sabes qué, Sally? Todos los que hoy toman decisiones en algún momento han sido ellos y no se han preparado para que cuando ocupen ese puesto deshagan la regla que restringe. Yo soy consciente de eso. Hay mucha gente, yo siempre le digo, prepárate para cuando tú seas él, para que cuando tú te profesionalices más, tengas más experiencia y seas ese responsable, tú llegues con esa solución. O cuando llegue alguien, tú seas cercano a esa persona y le digas, oye, esto tiene que cambiar. Esa es nuestra responsabilidad, ¿no? Y esos, digamos, grados de cercanía con el poder los vamos a tener. Ustedes deben haberlos vivido. Alguien que es cercano a ustedes en algún momento es una autoridad. Preparémonos para cuando eso suceda, tener una solución que ofrecerle, ¿no? Y la incidencia para lograrlo. Entonces, cuanto más nos preparemos para eso, mejor, ¿no? Y si nosotros vamos a ser las autoridades en el futuro, también, por supuesto, ¿no? Pero sí creamos en eso, o sea, si estamos, supongo, aquí en este espacio porque creemos que esto es posible. Es posible. No seamos ingenuos de que solamente por querer hacerlo se va a lograr. Tengamos una estrategia. La estrategia es formar comunidades como esta con soluciones para cuando ese tiempo llegue, ¿no? Muy bien, gracias Marco, gracias a todos por el espacio. Profesor, muchísimas gracias también a usted, sobre todo también a todas las personas que nos han hecho sus consultas. Disculpen Jessica, disculpen Zulema también por no haber podido responder todas sus consultas. Como verán, el tiempo nos ha quedado bastante corto, ¿no? Pero realmente esto y mucho más es parte de la discusión que se da durante las sesiones de clase, ¿no? Ese curso de gestión estratégica del desarrollo territorial ya se viene dictando un tiempo, desde el año pasado, me parece, profesor, incluso un poquito más, Sí, así pero es, así es. sí, 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 y realmente de cuando en cuando hacemos este tipo de actividades para poder brindarles sobre todo a ustedes, alumnos o futuros alumnos, un poco de la experiencia de lo que van a vivir durante estas sesiones de clase, ¿no? Para que vean cómo es el desarrollo de las sesiones, las temáticas que se trabajan y sobre todo también de que
no solo en general para este curso, sino en general para toda la oferta de formación continua que ofrecemos en la universidad, en la Escuela de Gobierno, es que también como que se amolda un poco al grupo humano que lo compone, ¿no? Si por ejemplo hay servidores públicos de los tres niveles de gobierno, realmente el profesor trata de acomodar los ejemplos y poner las tareas y todo en función al grupo que compone la clase, ¿no? Así que, bueno, como mencioné al principio, este curso de gestión estratégica del desarrollo territorial está a cargo del profesor Gargurevich. Inicia el 13 de octubre, es un curso de 24 horas académicas y para eso nos acompaña esta noche Wendy Quiñones, quien es la asesora comercial del curso, para que les pueda comentar un poco más sobre la inversión económica, los horarios, entre otros. Bien, entonces, adelante Wendy, muchas gracias. Sí, muchas gracias Marco por el pase, muchas gracias profesor. Muy buenas noches a todos estimados participantes. Reiterarles nuevamente el agradecimiento por su participación en esta masterclass, el cual se realiza en el marco de la convocatoria del curso Gestión Estratégica del Desarrollo Territorial, que tiene fecha de inicio para el día 13 de octubre. Comentarles de que este curso se dicta en una modalidad a distancia y es de 24 horas académicas. Con respecto al docente a cargo, bueno, es el profesor José Luis Gargurevich, quien es actual director ejecutivo de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional. Siguiente PPT, por favor. Asimismo, esta propuesta académica del curso de capacitación es de 24 horas académicas, el cual se divide 20 horas sincrónicas y se complementan con 4 horas asincrónicas. En el slider que se está presentando podrán observar el contenido temático de este curso de capacitación. De igual manera, en el chat hemos dejado en el enlace del brochure para que puedan revisarlo. Ahora, ¿por qué estudiar este curso en la Escuela de Gobierno de la PUC? Es importante resaltar que somos la universidad número 1 del Perú según el QS World University Ranking 2025. Contamos además con una plana docente de alto nivel académico con puestos de alta dirección en las principales entidades públicas. Otorgamos una certificación digital al nombre de la Escuela de Gobierno de la PUC y con respecto a la modalidad a distancia, brindamos sesiones sincrónicas en vivo con los docentes y actividades asincrónicas complementarias. Siguiente PPT, por favor. Ahora, este curso inicia este 13 de octubre, donde los horarios para las sesiones en vivo con el docente van a ser los días martes y jueves de 7 a 10 de la noche. En relación a la inversión, la tarifa general del curso es de 600 soles. Sin embargo, actualmente tenemos un descuento por pronto pago, el cual va a estar vigente hasta el día 10 de octubre, y la inversión por cada participante sería de 500 soles. Y para todos los asistentes de este evento, de esta masterclass, tenemos un descuento especial, el cual es la tarifa grupal y aplica a partir de 2 personas a más. El pago por cada participante es de 450 soles, el cual es un pago total y único. Y para que puedan aplicar esa tarifa grupal, en el enlace del chat también estamos dejando el enlace del formulario para que ustedes puedan registrar sus datos y de esta manera nos estaríamos comunicando con ustedes para poder hacer las coordinaciones respectivas y puedan aprovechar de este exclusivo beneficio, el cual va a estar vigente solamente hasta este viernes 26 de septiembre. Importante también mencionar de que no aplica para órdenes de servicio y está sujeto a una previa evaluación del área responsable. Comentarles adicionalmente, si ustedes se encuentran interesados en acceder o poder participar, mejor dicho, en este curso de capacitación, pero no tienen un compañero interesado para que apliquen este beneficio, de igual manera les sugerimos registrar sus datos para poder ver la opción de unirlos, sino con otros participantes y puedan acceder a esta tarifa exclusiva. Y ya para poder finalizar, en caso de dudas o consultas, se pueden comunicar conmigo al teléfono 933-579-818 o pueden también escribirme al correo asesoríaegov3@puc.edu.p. El acceso directo también lo estamos compartiendo por el chat, el enlace del WhatsApp para que puedan escribirme. Y bueno, agradecerles nuevamente por la atención que nos han brindado el día de hoy y los esperamos en nuestro curso de capacitación. Tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias, Wendy. Nuevamente agradecerles a todos, sobre todo al profesor Gargurevich, por su ponencia.
Solamente para recordarles brevemente sobre este descuento grupal, que puedan aprovechar también esta oportunidad para matricularse bajo esta promoción. Estoy dejando en el chat de la plataforma, acá en Zoom, el enlace para que puedan registrar sus datos, no les tomará más de un minuto. Y cualquier duda o consulta adicional, Wendy o yo estamos más que dispuestos a atender sus consultas. Bien, entonces, sin más, que tengan un excelente inicio de semana. Vamos a dejar en pantalla los datos de Wendy un par de minutos más para que puedan anotarlos y de ahí procedemos con el cierre de la sesión. Gracias nuevamente, hasta luego.